Escatología es de origen griego, que significa escatos, último, y logos, tratado o estudio. La escatología es el estudio, el destino final del individuo y el universo, así como estudia el ser humano después de la muerte. Es de resaltar que cada religión contempla una visión escatológica según sus creencias en las que se practican. Es decir, la mayoría de las religiones hablan de un más allá, después de la muerte. Son muy raras y escasas las que solamente creen que la vida termina aquí, en esta vida, y no hay nada después. El hombre no termina su existencia con la muerte, lo sabemos nosotros. La muerte es el comienzo de una nueva vida. Por eso el mundo terreno, que ha sido escenario de las maravillas de Dios, de su creación, de modo por excelencia, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Le da el espíritu. Desde el momento de la creación, en el Génesis, nos habla de este relato, que el hombre es la corona de la creación. Es el culmen de la obra de la creación salida de las manos de Dios. En todas las demás manifestaciones de la creación, solamente la palabra de Dios decía y se hacía. Que se haga la luz, que se hagan los árboles, los animales, etc. Pero cuando se refiere al hombre, le pone un poquito más de dedicación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y algunos de los relatos de la creación lo muestran a Dios como el alfarero que toma barro y comienza a formar al hombre, y al final le sopla el aliento de vida, cosa que no hizo con los animales, cosa que no hizo con ninguna otra criatura. Ese hálito de vida, el roa, el soplo del espíritu que Dios da, es la inmortalidad. El espíritu es eterno, es inmortal. Por esa razón nosotros creemos que a imagen y semejanza de Dios fuimos creados y estamos llamados a transformación para convertirnos en la consumación de la obra de Dios. Por eso la escatología es lo que le da sentido profundo a la existencia humana. Cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos a ir y tenemos claridad hacia el rumbo que vamos, pues es más fácil llegar y no perdernos. Pero como diría a una persona cuando le hablaban después de la muerte, dice: yo de momento como que no creo que hay vida después de la muerte, pero ¿qué tal que sí haya? ¿Y qué tal que sí me encuentre con un Dios y que me encuentre con un juicio? Más vale, decía un filósofo, portarse bien y hacer las cosas como si existiera la otra vida, y no después darme de topes y de sorpresa creyendo que no existía y me encuentro con el Creador y me encuentro en el juicio. ¿Qué cuentas le voy a dar? Pues mejor, dice, si cabe la duda, mejor prefiero creer que existe y vivir bien. Y si no hay nada, no pierdo nada. Pero si sí hay, lo perdí todo. Partiendo de un punto de vista solo racional. Y creo que tiene razón. Las denominadas realidades escatológicas no son solo lo último en un sentido histórico temporal, el fin del hombre, sino que también es la consumación definitiva de la obra salvífica y la corona de la victoria del amor de Dios al hombre manifestado en Cristo Jesús. Es lo que ya antiguamente llamaban los santos padres, que lo vamos a ver, el tema de los novísimos. Los novísimos es muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Es una frase del catecismo que ya perfectamente olvidaron algunos. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Esa es la escatología, los bienes últimos de la vida, que no debemos dejar a un lado. La recta comprensión de estas dos dimensiones, aunque no resuelve plenamente todas las cuestiones, muestra que
tal incompatibilidad es más aparente que real, ya que la escatología refleja la tensión que se da entre las notas constitutivas de lo humano. El hombre es simultánea e indisolublemente un ser individual y un ser social. Entonces, la escatología va a darle sentido profundo a la existencia cristiana, pero con este doble enfoque. En un sentido individual, seremos juzgados en un juicio individual, y el segundo es, seremos juzgados en un juicio de modo colectivo, porque también somos seres sociales y de una u otra manera nos complementamos como humanidad, todos. Y nos podrá sorprender, pero en el momento del juicio universal, pues todos sabremos lo de todos. Ahí no nos podemos esconder. Ahí no habrá el que es que voy a justificarme, ¿no? Dios dará una claridad y nos veremos como Dios nos ve. Y algunos dicen, bueno, ¿en qué consiste el juicio particular? El juicio particular consistirá en eso, en vernos como Dios nos ve, el descubrirnos frente a Dios y no tener que justificar nada y no tener que decir, es que tengo que justificar, es que fíjate que hubiera sido mejor así, pero como no hubo esto, por esa ante Dios no podemos justificar nada, porque Él nos conoce de cabo a rabo y no podríamos decirle algo de lo cual pudiéramos, como ahora lo hacemos entre nosotros, engañarnos, justificarnos, decir, bueno, hice esta mala acción, pero por esto, no había otra opción. Ante Dios no podemos poner una justificación, sino que nos veremos tal cual Él nos ve. Es en el sentido del juicio individual, que comienza con la muerte de cada uno y con su suerte ultramundana. Es decir, según el Catecismo de la Iglesia nos dice que al morir la persona, después de que muere, porque dicen que pasa un tiempo entre el tránsito de dejar el cuerpo y partir, desprendernos del cuerpo, quizás a lo mejor clínicamente ya estamos muertos porque ya no hay ningún sentido que esté latiendo el corazón o que haya otros órganos que estén ya en vida. Pero mientras comienza el proceso de descomposición en nuestro cuerpo, en ese lapso de tiempo, el alma está en esa tensión, el espíritu está en esa tensión de salir del cuerpo para ser juzgado por Dios. Dicen que en el momento del juicio particular no vemos a Dios, porque dice un texto en la Sagrada Escritura, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Bueno, pero si ya estamos muertos, nadie puede ver a Dios y dejar de ser feliz, porque basta con un instante de contemplar a Dios mismo tal cual es para ser felices para toda la eternidad. Entonces en un primer momento no vemos a Dios. Por eso las revelaciones de quienes luego regresan coinciden todos en que ven una luz, que ven un camino, como si fuera un túnel, que van caminando, que van avanzando, pero llega un momento en el que cuando van a ver, se regresan, ya no pudieron ver más. Si hubieran visto, ya no regresan, allá se quedan. Y efectivamente muchos coinciden en que hay un momento de mucha paz, de mucha armonía, de mucha tranquilidad en su ser, que ya no quisieran regresar. Bueno, eso es como lo que humanamente podemos hablar del tema de la muerte, de lo que no conocemos todavía nosotros, porque lo que conocemos de la muerte es por referencia a otras personas. El día que conozcamos nosotros el tema de la muerte, ya vamos a estar aquí para platicarlo, así de sencillo. El punto de vista de la muerte colectiva, del juicio colectivo, comienza con el término de la historia humana. Habrá un fin de esta vida, ¿sí? El planeta no es eterno. Incluso los científicos ya le dan tiempo, que el Sol tiene vida y en tantos miles de años el Sol va a dejar de dar luz
y al no tener luz los planetas, pues se acaban, todo se congela y no hay vida. Y efectivamente no somos eternos, tenemos un límite y el mundo también tiene un límite. Si no es que nosotros nos lo echamos antes, ¿verdad? Al paso que vamos. El otro punto, la recta comprensión de estas dos dimensiones reflejan la tensión que se da entre las notas constitutivas del ser humano, ya que el hombre es simultáneamente e indisolublemente un ser individual, pero también un ser sociable por naturaleza, lo que ya decíamos. Es imprescindible destacar el aspecto cristológico de la escatología. ¿Por qué? Porque el acontecimiento Cristo es la revelación escatológica por excelencia, es decir, podemos conocer y hablar un poco más de lo que hay después de la vida o de la muerte y que hay una verdadera vida gracias a Cristo, que Él vino después de la muerte a decirnos lo que hay allá. Es el único que ha venido a decirnos. Por eso la escatología también es cristocéntrica, porque Cristo es quien le ha dado sentido. Cristo es el hombre perfecto y en Él se sintetiza la humanidad y el universo entero, el cosmos. Por eso decía San Pablo en su carta a los filipenses que al final seremos todo en Cristo. Y toda la humanidad y el cosmos, el universo entero, le pertenece a Cristo y Cristo a Dios. Por eso la consumación de los tiempos está en Cristo. Y ahí que si hay o no hay vida en otros planetas, o hay extraterrestres y todo, también están metidos dentro de este programa, dentro de ese proyecto de Dios, si los hubiera. ¿Por qué? Porque el cosmos entero está guardando la liberación y la gloriosa entrada triunfal en Cristo Jesús a la vida nueva que Él nos ha prometido. De modo especial en su humanidad y al encarnarse entre nosotros, Él es el hombre perfecto. Él es nuestro escato, nuestro destino final, nuestro último fin. Nosotros no estamos orientados hacia una cosa, estamos orientados hacia alguien, y ese alguien es Cristo. Por eso al momento de morir, nosotros no damos un paso al vacío, no, nosotros damos un paso a Dios, al amor de Dios. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura en los textos tanto del Antiguo y Nuevo Testamento? Quiero aclarar algo, no podemos agotar aquí el tema, porque es muy vasto. La Sagrada Escritura da muchísimo de dónde cortar, muchísimos textos y pasajes de los cuales nos hablan del fin último del hombre, de la vida eterna, de la muerte, de todos esos temas ya nos lo da el Antiguo Testamento. Solamente voy a mencionar algunos textos, algunos pasajes. Por ejemplo, está el profeta Isaías, que va a introducir el tema de la resurrección de los muertos en Isaías 26:19, que dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Y luego el libro de Daniel, capítulo 12:2, he aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, Él es mi salvación. Y entonces, muchas de las descripciones que van prediciendo el día del Señor, la sentencia sobre judíos y gentiles, la renovación de la tierra y otros fenómenos que marcan el comienzo de este gran día, el caso más descriptivo lo encontramos en el texto de Ezequiel, el tema de la resurrección de los huesos secos. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde la visión de Ezequiel dice que ve en un campo muchos huesos secos de los muertos que ya había tiempo atrás habían muerto, y le dice el Señor: ¿tú crees que puedo hacer algo por ellos? Y dice Ezequiel: pues ¿por qué no? Vean ya cómo están. Pues yo les puedo dar vida. Y comenzó, dice, a ver cómo
comenzaron a formar y articular todo su ser, y dice al final, cuando ve que se empieza a formar la carne en esos huesos secos, le dice al Señor: sabrán con esto que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, pueblo mío, y los saque de vuestros sepulcros y los lleve a la morada que yo les tengo preparada. Entonces ya va creando una visión y una esperanza para el pueblo, que aún sabiendo que va a morir, que no es eterno, que su cuerpo algún día se va a comer los gusanos, también sabe que Dios es todopoderoso y que le puede resucitar y le puede devolver la vida. Y esa confianza que Dios va suscitando en el pueblo se llama la virtud de la esperanza. Y el pueblo espera y confía. Hay otros escritos del Antiguo Testamento, pero tenemos los últimos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en el libro de los Macabeos. Estos fueron los últimos libros que se escribieron del Antiguo Testamento. Y aquí ya tenemos una concepción más clara de lo que es el tema de la otra vida, de la vida eterna, de lo que es el tema de la retribución después de esta vida, que también hay premio y hay castigo, que algunos están aguardando la oración de los que aquí estamos todavía por este mundo, para que les ayudemos a encontrar la paz y la luz. Es Macabeos quien invita y motiva a orar por los fieles difuntos. Dice: es conveniente, es necesario, dice 2 de Macabeos 12, 42, 46, orar por los difuntos, por los caídos. ¿Para qué? Pues para que algún día se encuentren con el Señor. Y de esta manera el Antiguo Testamento va despertando la esperanza. Los mismos salmos, los salmos, por ejemplo el Salmo 16, pues tú no me abandonarás en el Sheol, en la muerte, mediante su resurrección corporal no permitirás que tu siervo sufra la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Es el texto que se aplica a Jesucristo en su resurrección, que también se aplica a todos nosotros, que si hemos muerto con Cristo, diría San Pablo, algún día resucitaremos también con Él. Es solo por mencionar algunos pasajes de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, para recordar estos textos: Isaías, Daniel, Ezequiel. El Salmo 16, que ya lo decía, y luego la vida nueva es caracterizada por una cercanía e intimidad con Yahvé. Pero también menciona el lugar de castigo y el oprobio para quienes no vivan sus leyes, diciendo: esto para la vida, aquellos para el oprobio, para la eterna ignominia, para la eterna condenación. Y comienza a hablar ya de una separación. La cosmología del Antiguo Testamento, sobre todo para los judíos, era muy interesante. Recuerden que en aquel tiempo se entendía que la tierra era plana, que no era redonda, era plana. Bueno, pues hacia arriba se encontraban distintas dimensiones en el cielo. Primero, pues el lugar donde están las aves, ¿no? El cielo que alcanzamos a ver todos. Luego, ese es el primer cielo, y donde se encuentran las nubes, donde Dios tiene como una compuerta para hacer llover y dejar de llover. Segundo cielo, donde están los astros, el sol, la luna, las estrellas, todos los astros. Y en el tercer cielo es donde Dios mora. Ahí solamente pueden entrar los bienaventurados y los que Dios permite que lleguen. Y debajo de la tierra se encontraba el inframundo, así más o menos como la novela de Dante Alighieri, que en el inframundo se encontraba el infierno, y el infierno también con varios niveles, con varias dimensiones. Pero había un cuarto que era el lugar de los justos, que allí moraban esperando ser liberados para llevarlos
a la morada de Dios, porque no podían entrar. Con el pecado que entró en el hombre, nadie podía tener acceso a Dios, y estaban esperando al Mesías, al Salvador. De ahí que en nuestro credo, cuando hablamos del tema que Cristo descendió a los infiernos, ¿se acuerdan en el credo de los apóstoles que dice, y descendió a los infiernos? Ahí, bueno, ¿y por qué descendió a los infiernos? ¿Cómo que Jesús entró al infierno? Es que el infierno, en una concepción bíblica, se entendía el lugar ultramundano. Y en el infierno había un lugar donde estaban las almas de los justos, que era donde ahí entró Jesús a las profundidades del abismo, del infierno, para rescatar a los que eran dignos de ser rescatados y llegar al cielo. No para llevarse a los diablos y a los que entraban al infierno, ahí no. Ese lugar no, ahí nadie puede salir. Al lugar de los que estaban aguardando la liberación de ser llevados al lugar del cielo. Bueno, ese era el Sheol. El Sheol, que luego, ya cuando viene Jesucristo, pues él habla muy claro de esto, donde dice que ahí será el llanto, la desesperación, y que no hay salida. Por eso dice, pónganse de acuerdo mientras van en el camino. No vaya a ser que te entreguen al juez, al policía, el policía al juez, y el juez te mete a la cárcel y no salgas de ahí. No salgas de ahí hasta que pagues el último centavo. Y en otro momento habla de donde dice el llanto y la desesperación y el rechinar de dientes. La frase de vida eterna como fórmula escatológica no es meramente existencia, sino un fin. Existencia inacabable en plenitud, es la plenitud del gozo en intimidad con Dios. La vida eterna se opone también a la muerte eterna, como aparece en Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Es lo que dice ahí. En el Nuevo Testamento, ¿qué textos encontramos? El punto de partida lo tenemos en Cristo mismo, su resurrección. Ahora bien, dice 1 Corintios 15:12, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección? Que no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es inútil. En pocas palabras, no tiene sentido creer en un muerto. Si Él no pudo vencer la muerte, ¿para qué creemos en Él? Se hacía la reflexión el apóstol Pablo, y tiene mucha razón, pero dice, pero si Cristo resucitó, entonces nuestra fe tiene un verdadero sentido, tiene una gran esperanza para nosotros. No se puede conciliar la doctrina de la reencarnación, ojo, con la resurrección. Son temas totalmente incompatibles. Y a veces yo he escuchado personas que me dicen, padre, yo soy creyente, yo soy católica o católico, creo mucho en Dios, pero a mí eso del tema de la resurrección de los muertos como que no va. Yo sí creo en la reencarnación y yo espero en que nos vamos a ir purificando en esta vida y que por eso tenemos la oportunidad en la otra vida. A lo mejor si en esta no me alcancé a purificar, voy a esperarme para ver si en la siguiente vida me reencarna en un ser más espiritual, porque soy muy mundano, soy muy mundano y no puedo cambiar. Es más, de hecho, no, ni hago la lucha, ¿para qué? Ya sé que así soy y no voy a cambiar. Mejor me espero a la siguiente vida que me toque, a ver en qué reencarno, qué tal que me toque reencarnar en un ser más puro y en ese me purifico ya para irme a la morada eterna. Bueno, pues si te quieres arriesgar y quedas en el intento, pues échale ganas. Pero vida nada más hay una, no hay más vidas. De hecho, la teología católica dice que cuando Dios crea un ser humano, crea un alma para cada uno. Por eso dice Jesús, mi Padre siempre trabaja. ¿Cómo que ustedes están de flojos descansando? Mi Padre siempre trabaja. Él ya está trabajando. Es decir, Dios sigue creando.
Dios sigue dando vida. Y por Él nos vivimos, nos movemos y somos, y basta que nos deje de sostener el aliento de vida para dejar de existir y para ser aniquilados o destruidos. Dios sigue trabajando, Dios nos da la vida y da un espíritu para cada. Por eso la vida es sagrada desde su concepción, porque desde el momento de la concepción Dios le da un espíritu a ese ser. Basta que te esperes 9 meses para que te des cuenta que sale con vida y que es un ser humano, que no es ningún, como dicen, un producto, no es ningún producto que se puede desechar en las primeras semanas o los primeros meses, no, es un ser con vida, ¿sí? Porque Dios lo ha creado allí. Como luego explica sabiamente la madre de los macabeos en ese pasaje cuando dice a su hijo: hijo, yo no sé cómo viniste a mí, porque yo no hice más que permitir que entraras en mi vientre y te fuiste formando. Yo no supe cómo te formaban tus manos, tus pies, tu cabecita. Yo no hice nada. Todo lo hizo el Creador en mi vientre. Y Él te formó. Yo solamente me dispuse para darte a luz. Ahí tú sabrás si le traicionas y le abandonas a Él. Cuando iba a morir a causa de la ley, dice: a mí no me debes nada, a Dios. Si lo traicionas, a Él le vas a dar cuentas, a mí no. Entonces le dijo, en valentón le dice: a ver, ¿qué esperan para matarme? Yo tampoco voy a sacrificar a ningún ídolo, nada. También prefiero la muerte. Prefiero mejor ser juzgado por Dios a ser juzgado por ustedes. Bueno, ahí está el punto importante. La reencarnación no es doctrina para el creyente católico. No se puede conciliar. Tenemos una sola vida y seremos juzgados al final sin opción a repetir. Recordemos cuando el buen ladrón le pide a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dice Jesús? Espérate para la siguiente vida y a ver si ya dejas de ser ladrón en la otra. No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy que mueras, yo te llevo, porque te has arrepentido aquí en la cruz, y aquí va a estar tu purificación, tu purgatorio. Aquí vas a tenerlo en la muerte. La expresión vida eterna es un término frecuente en el Nuevo Testamento. Jesús lo utiliza mucho. De modo especial los evangelios. Clásico es el pasaje de Mateo 25 que nos habla del juicio. ¿Se acuerdan? De los corderos y los cabritos. A unos los ponen a la derecha, a otros a la izquierda. ¿Y cuál es el motivo del juicio? ¿Qué tanto amaste? ¿Qué tanto hiciste por los demás? Y en base a ese texto, decía San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Y desde el amor solamente es el juicio final. ¿Qué tanto amamos o qué tanto dejamos de amar? El Evangelio de Juan es muy importante porque prácticamente el Evangelio de Juan, que es el Evangelio del teólogo, habla casi todo de la vida eterna. Todo el capítulo 6 se encarga diciendo de que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. De ahí que el alimento, el antídoto para la inmortalidad, aquí lo tenemos. ¿Queremos tener vida eterna? Pues tengamos el alimento que da vida eterna, que es Jesús, su pan eucarístico. En Juan 5:11 dice, en primera de Juan, es el Evangelio, la primera carta de Juan: quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas las escribí para que sepan que tiene la vida eterna, a ustedes los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Ahí está la invitación a creer en la vida eterna. Y así, todas las cartas de San Juan, que son 3 cartas muy pequeñitas que les recomiendo leerlas en estos días, nos hablan sobre el tema de la vida eterna y nos motivan a vivir en este caminar hacia la vida eterna. En resumen, algunos textos que mencionaba de la vida eterna. La vida eterna,
así no seré molesto a nadie ni después de muerto, para que no me entierren, para que me coman completito. Cuando mi cuerpo haya desaparecido de este mundo, entonces seré verdadero discípulo de Cristo. Frases fuertes y muy valientes de alguien que está convencido de la vida eterna, que sabe lo que está viviendo y que vive de su fe. También hay otros escritos de los primeros escritos de la antigüedad, los primeros cristianos. Está la Didache, que es la enseñanza de los 12 apóstoles. Nos ha transmitido la exclamación gozosa Maranatá, que lo toma del Apocalipsis: ven Señor Jesús. Termina con la evocación de la venida del Señor sobre las nubes del cielo este escrito. Realmente la esperanza de la venida del Señor. El sentido técnico, el del término, ya se encuentra en el discurso a Diogneto, en la carta Pastor de Hermas y en San Justino. Todos estos escritos hacen referencia al libro del Apocalipsis, que nos recuerda la segunda venida del Señor. Hay otros autores como San Justino, San Cipriano, San Agustín, San Ireneo, que nos hablan de unos temas sobre la vida eterna. Dice San Cipriano: ¿cuál no será tu gloria y tu dicha ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo el Señor tu Dios? Gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad las alcanzarás. San Agustín no solo testifica la fe de la Iglesia en la parucía, sino también la purifica de algunos elementos accesorios, en particular lo que versa sobre la interpretación de los signos precursores y sobre la fecha de la misma, que nos dice que no tenemos fecha partiendo de la Sagrada Escritura, y va a puntualizar algunos temas como el tema del purgatorio, acentuándolo más, el tema del cielo, del infierno. Y gracias a Agustín viene él fue el que introduce la idea del limbo, que los no bautizados llegan ahí y no hay ni pena ni gloria. Sin embargo, el limbo no es un tema doctrinal y la Iglesia nunca lo aprobó como algo oficial. En eso sí no siguieron a San Agustín, aunque nosotros a veces nos ha llegado por tradición de que los niños que no son bautizados se van al limbo. El limbo no existe doctrinalmente hablando. Eso San Agustín en su reflexión personal lo añadió, pero no tiene ningún sustento bíblico, como sí lo tiene el infierno y el cielo y el purgatorio. Eso sí lo tiene. Algunos autores, como San Juan Crisóstomo, repiten las expresiones paulinas que veremos a Dios no mediante un espejo, sino cara a cara. San Gregorio Magno, el gran Papa, escribe lo siguiente: piensen, hermanos carísimos, que os encontráis en la presencia de aquel juez. Qué terror en aquel día en el que ya no habrá remedio para la pena. Qué confusión y qué vergüenza cuando se tenga que dar cuenta de los pecados delante de todos los ángeles y de todos los hombres. El juicio universal. Qué pavor producirá ver irritado a aquel a quien la mente humana ni siquiera puede ver cuando se encuentra pacífico. Contemplando ese día, dijo con toda propiedad el profeta: aquel día será el día de ira, día de tribulación y angustia, día de calamidad y miseria, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y borrasca, día de trompetas y gritaríos. Sofonías 1:15. El magisterio de la Iglesia, ¿qué nos dice? Desde la patrística hasta nuestros días, el tema de la parucía ha sufrido un progresivo declive, llegando a un olvido lamentable. Basta recordar que las pocas veces que aparecen documentos de magisterio de la Iglesia, en dichas ocasiones no pasa a ser más que una alusión rutinaria.
Si bien es cierto que en algún tiempo se predicaba el tema, frecuentemente, por ejemplo, en ejercicios espirituales, era el tema inevitable hablar sobre el tema de la muerte, de la otra vida, como que hoy en día se fue descuidando. La mayoría de los testimonios se encuentran en la profesión de fe, en todos los textos de la profesión de fe. Al final del texto aparece: creo en la resurrección de los muertos, o la resurrección de la carne y la vida perdurable, o la vida del mundo futuro. Ahí está en las profesiones de fe. Hay distintas profesiones de fe. En la antigüedad está San Pelagio, el 11º Concilio de Toledo, San León IX, en 1053, Inocencio III, el Concilio IV de Letrán, la profesión de fe del emperador Miguel Paleólogo, leída en el Concilio II de León, el Concilio de Florencia y en el Concilio de Trento, la profesión tridentina. Nos vamos hasta el Vaticano II. El Vaticano II le recupera un lugar privilegiado que le otorga el Nuevo Testamento a estos textos y a este tema de la vida eterna. La Lumen Gentium recoge los elementos más importantes de la doctrina católica diciendo: no sabiendo el día ni la hora, es preciso, por advertencia del Señor, que vigilemos constantemente para que, terminado el curso único de nuestra vida terrestre, merezcamos entrar con Él a las bodas y ser contados entre los benditos de Dios, y no nos mande como a siervos malos y perezosos, apartándonos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y aparecen los textos allí, fundamentándose en la Sagrada Escritura. La Gaudium et Spes enseña que el reino presente en la tierra de una manera misteriosa se consumará con la venida del Señor. Dice: ante el tribunal de Cristo, para dar cuenta cada cual de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, tanto lo bueno como lo malo, y al final del mundo llegarán los que obraban el bien a la resurrección de la vida, pero los que obraban el mal a la resurrección de la condenación. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Habla de un juicio particular cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Al atardecer seremos juzgados en el amor, decía San Juan de la Cruz. El cielo, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Dice los textos de 1 de Juan 3:2, 1 de Corintios 13:12 y Apocalipsis 22:4, por mencionar algunos pasajes, donde no solamente es un sueño, un ideal, sino que contemplaremos a Dios cara a cara. Definimos con la autoridad apostólica, dice el Magisterio de la Iglesia, en el Catecismo, que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos, después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada de qué purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte, aún antes de la resurrección de sus cuerpos y el juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en compañía de los ángeles. Y después de la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino, decía San Ambrosio. El
tema del purgatorio. Los que mueren en gracia y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Partiendo de aquel texto de que nadie puede entrar a Dios con alguna mancha. Dios no recibe a nadie que esté manchado. Y el pasaje es aquella parábola de cuando el Señor invita, el rey invita al banquete de bodas y entran todos y se cuela por ahí uno que no trae el traje de fiesta y lo sacan a este porque no trae el traje de fiesta. ¿Quién te dejó entrar así? Sáquenlo para que se purifique. Allá será el llanto y el rechinar de dientes. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no les será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Dice Mateo 12:31, y Jesús así lo expresa, que muchos pecados o todos los pecados se pueden perdonar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará aquí ni en la otra vida. Entonces el catecismo quiere decir que en la otra vida sí se pueden perdonar algunas faltas, porque si en esta vida y en la otra no se puede perdonar este pecado, quiere decir que otros sí se pueden perdonar. Y la Iglesia, con la autoridad que recibió de Cristo y la potestad de atar y desatar, que le da Pedro, tú tienes el poder de atar y de desatar, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. La Iglesia entonces ofrece las famosas indulgencias plenarias para que los que ya murieron puedan recibir nuestra oración y mediante nuestra oración se purifiquen más rápido y puedan llegar a participar de la bienaventuranza en el cielo. El texto de Macabeos que no había leído antes y que hoy, hablando de la purificación, convendría leer, dice, aquí están los textos que ya mencionaba, el tema de la danza del infierno. Dice en el texto de los Macabeos que mandó Judas hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran libres del pecado. Segunda de Macabeos 12:46. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en favor suyo, en particular a través del sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda la limosna, la indulgencia y las obras de penitencia en favor de los difuntos para que puedan purificarse. Decía San Juan Crisóstomo: llevémosle socorro y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven cierto consuelo? No dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Ciertamente aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Nosotros ofrecemos nuestros altares el Día de Muertos para recordar a nuestros difuntos, pero más que ofrecerles una comida de sus gustos, de sus bebidas, de recordarles solamente que quede aquí en el recuerdo, es sobre todo recordarlos en la oración y llevarlos a la oración a nuestros fieles difuntos para que el Señor los reciba. Y entramos al último puntito, el tema del infierno, bueno, penúltimo, porque no hablaremos del juicio final. Jesús habla con frecuencia de la Gehenna, así le llaman en la Sagrada Escritura, o el Sheol, y del fuego que nunca se apaga, textos como Mateo 5:22, 13:42, Marcos 9:43. Y este lugar está reservado a los que hasta el final de su vida se han rehusado creer y convertirse, aceptar la salvación de Cristo, y donde se pueda perder el alma y el cuerpo. Acuérdense que luego dirá Jesús: no tengan miedo a los que matan el cuerpo,
teman más bien a los que matan el alma y los llevan al castigo del fuego eterno. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno encendido, donde será el llanto de la desesperación, y que pronunciará la condenación. Aléjense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno, preparado para ustedes y los ángeles malos. El Catecismo número 1034 nos habla sobre el tema del infierno. Mateo 25, 41 también recoge estos pasajes. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad, porque finalmente Dios nos dejó en libertad, y al usar nuestra libertad en relación con su destino final, su destino eterno, constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta que es estrecha, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, en términos de Jesús. Porque me preguntará, bueno, ¿y son muchos los que se condenan? ¿O son muchos los que se salvan? ¿Cómo están? Pues Jesús lo anuncia allí en Mateo 7:13. Más que es estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Es decir, si no estamos atentos, nos podemos ir con la finta y nos vamos por el camino que todo el mundo va, que es el camino ancho. Hay que estar muy atentos. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Velen y oren para no caer en la tentación, para que así, al terminar nuestra carrera, en nuestra vida terrenal, merezcamos entrar con Él a las bodas eternas y ser contados entre los santos, y no nos mande como siervos malos y perezosos al fuego eterno. Dice el Catecismo de la Iglesia y en el Misal Romano: todos nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Es una oración continua de la Iglesia que ora para que nos libre del castigo eterno. Entramos así a los últimos puntitos, ya después de hablar de estos tres, el tema del juicio final. Esta será la hora en la que todos estén en los sepulcros, oirán mi voz. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles, y serán congregados delante de Él todas las naciones. Él separará unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Para no leer todo el texto, que ya lo sabemos. La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Al final de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en el cuerpo y en el alma, y el mismo universo será también renovado. Todos seremos todo en Cristo. San Juan Crisóstomo repite las expresiones paulinas: veremos a Dios mediante un enigma, mediante un espejo, cara a cara, ya tal cual es, no con ningún otro reflejo más. En cuanto al cosmos, la revelación afirma la profunda comunidad del destino del mundo material del hombre. Dice en el Catecismo, en el 1046, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, y en la esperanza de ser liberados de la servidumbre de la corrupción. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros, que poseemos en nosotros las primicias del Espíritu de Dios. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, la liberación futura. Romanos 8, 19 al 23, o en el Catecismo de la Iglesia, el número 1046. El tema pues de la patrística, el magisterio de la Iglesia, todo él nos habla sobre el tema del juicio final, el juicio particular, y que verdaderamente existe
en la otra vida un premio y un castigo. Ya los últimos papas nos lo han dejado muy claro. El Papa Juan Pablo II en una ocasión habló sobre el tema del infierno, del purgatorio. El Papa Benedicto lo reafirmó, porque algunos decían que Benedicto les comentó que no existe el infierno, pero claro que existe, y es doctrina de la Iglesia, en su magisterio ordinario. No es ningún cuento, no es opcional, o incluso no está en la libertad de que algunos padrecitos digamos, no existe el infierno, ustedes no se crean, es invento de la Iglesia para que nos asustemos y nos portemos bien. Creo que si así pensamos, ¿cómo viviremos y por qué nos justificamos así, de tal manera? No tenemos el derecho de quitar o poner nada a la Sagrada Escritura. Nos toca solamente compartir las verdades reveladas, las verdades de fe. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. No sé si hay alguna pregunta al respecto sobre este tema. Sí.